Voy a leer el 24 para recapitular. Y por si algo aquí donde dice flujo se refiere a la inmersión, para el agua. Dice, en este mundo las personas destacan su estatus en la sociedad con sus vestidos. En cambio, en el reino de los cielos, aquellos que se han vestido con la inmersión y fuego, con el agua y fuego, y que se han purificado, tienen los vestidos de los escogidos. Agua y fuego representando primero y último, ¿verdad? La inmersión a través del primero en Ruach y a través del fuego la prueba en el último que lleva entendimiento. Voy a continuar y después trato de ahí ver cómo estaba en la otra. Dice, normalmente las cosas manifestadas se conocen a través de las cosas. Voy a leer esto en la otra traducción y ahorita trato de explicarlo con la que acabo de leer. Decía aquí, es por agua y fuego que se purifica el lugar entero. Como mencioné, ¿verdad? Yahuanán el inmersor habló de que él trajo la inmersión en agua, que era una representación de la inmersión en espíritu y fuego que traía Mashiach. Entonces, a través del agua y el fuego, primero y último, que se llega a purificar el lugar entero, en el sentido de tanto la persona como la tierra. Por eso también Yahweh primero hizo un cambio de la tierra a través de agua en el diluvio, y ahora viene a traer un nuevo cambio a través de fuego, ¿verdad? En las plagas postreras. Entonces, así como hubo un diluvio y va a haber otro de fuego, vino el primero como el agua de vida y el último como fuego consumidor. Entonces, como sabemos, el cuerpo del hombre fue hecho del barro, el barro es de la tierra, entonces tanto la tierra como el cuerpo humano va a pasar por un cambio una vez que ambos pasen por agua y fuego. El agua, como la inmersión, se conecta con la muerte. Descender en el agua representa al morir y después ascender, el resucitar. Y el fuego, que se usa para afinar o refinar el oro, ¿verdad? Que se saca la escoria del oro a través de fuego, se purifica el fuego, en el fuego. Entonces es por agua y por fuego que se purifica el lugar entero. Aquí hay un comentario y dice, esto significa que los hombres de tierra, ahora humanos, pueden ser purificados de la maldad o espíritus malignos por la muerte o por el refinamiento de Yahweh. Esto es importante, interesante, porque recuerden que están los muchos y los pocos. Los pocos van a pasar por el refinamiento a través del fuego y por eso no van a tener que experimentar muerte. Los muchos, al no aceptar el refinamiento de fuego, van a tener que pasar por muerte y así van a ser purificados de eso que los ha controlado. Hay los que les será revelado por la manifestación y los otros que sin haberlo visto por la creencia. Entonces existen aquellos que les será revelado por la manifestación, como por ejemplo a los apóstoles, que se les reveló cuando se manifestó Mashiach delante de ellos, así como a los 144.000 con la manifestación del último, y a los otros que sin haberle visto por la creencia, o les será revelado por la fe, ¿verdad? Como con el corazón se cree para justicia, que se conecta con esos que mueren para después ser resucitados, mientras que los que se les es revelado por la manifestación pasan por el fuego para ser refinados. Hay cosas que se mantienen escondidas a través de las revelaciones. Por ejemplo, uno lee la escritura es el mejor ejemplo de eso. Uno lee la escritura y encuentra una revelación, y después, un año después, en la misma revelación encuentra otra revelación que se mantuvo escondida durante ese año, ¿verdad? Así como, por ejemplo, solo el hecho de haber empezado a entender la escritura, uno de repente ve que había un montón de cosas escondidas que uno ni tenía la menor idea que ahí estaban en la escritura. Hay cosas que se mantienen escondidas a través de las revelaciones. Hay agua entre las aguas, como por ejemplo hay una muerte entre la muerte, ¿verdad? Porque está la segunda muerte, que es la verdadera. La primera muerte es temporal o una ilusión. También sabemos que en este mundo hay aguas dulces y hay aguas saladas. Normalmente las aguas dulces llegan a las saladas, y de hecho hay lugares donde de lo salado, que es una parte, se puede ver la separación entre, o sea, un mismo cuerpo de agua, pero separado por los dos diferentes tipos de agua que hay. Incluso también digamos, hay un lugar donde dicen que hay un río debajo del mar y que han tratado de atravesar como el límite y no pueden.
pueden buscar videos de eso. Hay agua entre las aguas, y aquí verán el sentido de lo que decía, aguas dulces entre las aguas saladas, como el hecho de que nosotros tenemos el agua de vida y estamos entre las naciones, que son agua salada. Hay fuego entre el ungimiento, entonces si como hay aguas entre aguas, hay un fuego dentro del ungimiento, que se podría decir, a través de uno llegar a ser ungido o recibir la unción del Padre, pasa por un fuego. O sea, es simplemente una consecuencia de ser ungido, por decirlo así. Acercarse al fuego consumidor, uno va a sentir calor. Entonces, al ser ungido, uno va a pasar por pruebas. Si ungido significa Mashiach, y vemos todo lo que tuvo que pasar Mashiach, si nosotros queremos ser como él, tenemos que estar dispuestos a ser rechazados y todo lo demás que Mashiach pasó. Dispuestos, no quiere decir, ¿verdad?, que todos vayan a tener que sufrir lo mismo que Mashiach sufrió, porque parte del plan es que él sufrió por nosotros. Pero al nosotros servirle, no podemos esperar experimentar o vivir algo diferente o menos a lo que él experimentó como nuestro soberano. Voy a ver en la otra traducción estos versos que acabo de leer. Normalmente las cosas manifestadas se conocen a través de las cosas manifestadas, ¿verdad? Por eso quise leerlo en la otra, porque eso se puede decir que es completamente obvio. Las cosas manifiestas se conocen a través de lo manifiesto, y las cosas secretas a través de las secretas. Tratando de entender eso, como le digo, es obvio, pero en sí el punto es que uno llega a conocer, o digamos, uno puede percibir que aquí hay un mueble, hay otro mueble, aquí una mesa, una cámara, porque la luz está llegando a los ojos que rebota de ellas. Entonces, ¿por qué? Porque no están cubiertas, están ahí manifiestas. Entonces uno puede ver lo que está manifiesto, y la única forma de conocer lo que está secreto es a través de lo secreto. Como por ejemplo, una de las maneras que explican sabiduría es poder, que saber no es ver, ¿verdad?, sino ver a través, poder ver atrás de la ilusión o de lo manifiesto. Entonces la sabiduría que está en el secreto de nuestra mente, porque Yahweh lo puso, y eso mismo es hasta un secreto para el ser humano, ¿verdad? La sabiduría, que es un secreto, es lo que puede percibir aquello que está secreto o escondido detrás de una ilusión, ¿verdad? Como solo el hecho de, la deducción, ¿verdad? A través de la experiencia uno puede llegar a deducir algo que está secreto solo viendo algunas otras símbolos, ¿verdad?, como hacen los detectives y cosas así. Entonces llegan a encontrar algo secreto a través de señales. Entonces decía aquí, normalmente las cosas manifiestas se conocen a través de las cosas manifestadas, y las cosas secretas a través de las secretas. Sin embargo, en algunos casos las imágenes de las cosas manifestadas se usan para simbolizar lo secreto. Entonces, ahí el punto es lógico que lo que está manifiesto o si puesto a la luz se pueda percibir, es lo lógico, y que lo secreto solo lo pueda saber aquel que también está en lo secreto, o que sabe el secreto. Pero hay veces donde lo secreto o lo invisible se puede llegar a entender o comprender a través de lo visible, y eso es lo que Yahushua intentó hacer hizo, pero intentó en el sentido de mucha gente, intentó hacer con parábolas, ¿verdad? Diciendo, llegó un sembrador, eso es lo manifiesto, todo el mundo sabe lo que es un sembrador, y muchos son sembradores. Entonces se pueden poner en los zapatos de esa historia. Cuando Yahushua dice, había un sembrador, un montón de gente, ay sí, lo ven. Pero Yahushua está hablando de algo más elevado, algo secreto, lo que Yahweh estaba haciendo a través de él, siendo él la semilla. Entonces, a través de lo visible, que es en sí toda esta realidad visible, fue hecha para nosotros poder entender lo secreto. Pero la gente se quedó la mayoría tan estancada en lo visible, que dejó de creer en lo invisible. O sea, les llegó a gustar tanto lo material que descartaron lo espiritual, cuando lo material era simplemente un medio a través del cual pudiésemos llegar a conocer lo espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Yahweh busca ver si somos fieles en lo poco para ponernos en lo mucho. Pero la mayoría de la gente con lo poco dijo, esto es todo, y empezó a ser loco con eso, y por eso se van a quedar sin el todo que Yahweh les tenía.
así aparece la imagen del agua en la inmersión y la imagen del fuego al recibir la bendición. En la otra apareció como la unción, ¿verdad? Entonces ahí con lo que acababa de decir se puede interpretar como el hecho de que Juan el Bautista los metió en agua para dejar una imagen de lo que Yahushua haría espiritualmente en espíritu. ¿Está claro? Entonces así aparece la imagen del agua en la inmersión y la imagen del fuego al recibir la bendición. Como cuando se recibió la Ruach también, que se explica en Hechos que habían como llamas de fuego en las cabezas de ellos. Yahushua conquistaba los corazones de las personas sin revelar su esencia. Entonces, eso es interesante porque ni siquiera vino atractivo, ¿verdad? Para que no lo siguieran por eso, como dice Isaías 53. Entonces, Yahushua era capaz de cautivar a la gente sin necesidad de decir, soy el Mesías, soy el Todopoderoso en la carne. Mientras que hay mucha gente en este mundo, los falsos, que buscan decir eso para esperar un poquitito al menos de la reverencia que merece Mashiach, ¿verdad? Pero hay mucha gente que quiere esa reverencia, quiere ese poder, esa autoridad, ese liderazgo. Entonces se atreven a decir, yo soy. Dice, Yahushua conquistaba los corazones de las personas sin revelar su esencia. Oigan esto, que es similar a lo que se podría decir, Pablo llegó a entender esto y él lo puso en práctica. Ante cada uno, él se revelaba en el grado que aquella persona pudiera comprender. Eso es importantísimo. Y es lo que muchas veces ¿verdad? Les digo de alguna otra manera con respecto a cuando me preguntan, ¿cómo predico? ¿Cómo predico? Depende de a quién le quiera predicar. ¿Cómo le puedo yo decir? En general, diga esto y con todo les va a funcionar. No, todos son diferentes. Hay que estudiar en sí la personalidad a la que usted le va a llegar a hablar para saber cómo esa personalidad va a ser atraída hacia su mensaje. Si es que es atraerle lo que quiere, porque por eso Yahushua habló en parábolas, para que los fariseos y otros estuvieran en otras. ¿Se me explico? No entendieran nada. Y eso es importante entenderlo porque Yahweh de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por el mundo. Pero obviamente solo van a entrar los que creen en Él, no el mundo. Y eso es una clave importante porque la gente piensa que es todos como sea. Entonces cuando por ejemplo yo digo que Yahushua no quería que los fariseos entendieran, mucha gente diría, uy, qué bárbaro, ¿cómo se le ocurre? No merecían entender, por eso no entendieron. Y por eso lo envió diciendo parábolas, como dice Isaías, para que no se arrepientan. Sorprendente que Yahweh diga, no quiero que se arrepientan, porque Yahweh es paciente, esperando que se arrepientan. Sí, pero hay unas personas que han llegado a un punto que no hay vuelta atrás. Y esos son los de la blasfemia del Espíritu. O sea, no necesariamente nunca más, dejar la puerta abierta, pero no estar invitándolo todo el día a entrar. ¿Me explico? Sino aquí está la puerta abierta, cuando sea yo estoy dispuesto. Pero no voy a estar todo el día, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? Pasa. ¿Verdad? Porque más bien hasta eso puede traer pase y traiga sus problemas, o sea, traiga problemas. Mientras que más bien lo del punto es que deje todo atrás, venga una persona nueva. Esa es la idea, ¿verdad? En vez de llegar a, digamos, una persona que le gusta el chisme, tiene que dejar el chisme afuera antes de entrar a la congregación. Una persona que le gusta la mentira, debería dejar la mentira lejos de sí antes de entrar a la congregación, etcétera, etcétera. Entonces, si uno ve que la persona lo que hace es rechazar, ofender, mejor no darle material para ofender y para hundirse más. Y decirle, o sea, dejarle claro de alguna manera que es por amor que se le ha hablado, no por crítica, no por condenación, odio, lo que sea. Es por amor y que uno está dispuesto a hablarle cuando sea del tema, pero que no va, o sea, también depende de la persona, pero no va a gastar más saliva. Es como si una persona, hay un par de gente así como en el sentido de que digan, no, solo si yo hablo de la escritura, pero yo no quiero que nadie me venga a hablar de la escritura, porque soy yo el que sabe, ¿verdad? Por decirlo así. Mucha gente que es así, me he encontrado con varios. O por otro lado es como, o sea, en el sentido de que son ellos los que quieren enseñar y no quieren aprender de nadie, no están dispuestos a aprender de nadie. O menos que les cuestionen la doctrina, ¿verdad? Pero obviamente cualquier persona que tenga la escritura en la mano debería estar dispuesto a ser cuestionado. Y debería también conocer la escritura como para poder defender lo que cree. Porque si puede defender lo que cree, no le va a dar miedo a ser cuestionado.
Pero si no sabe defender lo que cree, se va a molestar cuando lo cuestionen. Y de ahí el problema. Yahushua conquistaba los corazones de las personas sin revelar su esencia. Ante cada uno él se revelaba en el grado que aquella persona pudiera comprender. ¿Verdad? Entonces si veía que su vista era poca, entonces le daba poca luz. Si veía que podía soportar mucha luz, le daba mucha revelación. Lo hacía de la siguiente manera. Ante los grandes él se presentaba como grande. Y no es que llegara ahora jugando de vivo. Eso no es ser grande. Ante los pequeños como pequeño. Oigan esto. Ante los malajim como malaj. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que antes de entrar a este mundo tuvo que pasar por los malajim como un malaj. Porque cuando vino aquí a la tierra vino como hombre. Entonces cuando fue a los malajim fue como malaj. Y ahí puede estar la conexión que hay entre, como he dicho, Micael y Yahushua, ¿verdad? Primero y último, la palabra y la voz. Micael es un malaj. Hay muchos que dicen que Micael es Yahushua. Pero de ser así, sería cuando Yahushua bajó a un nivel más bajo de los malajim y se hizo malaj. ¿Sí me explico? Pero como he mencionado con los libros gnósticos, la escritura habla de que la luz llegó a condenar a Samael y el malaj de fuego a ponerlo en la prisión. De ahí cuando he hablado de palabra y voz. Pero curioso esto. Ante los malajim como un malaj y ante los humanos como un humano. Entonces, ¿verdad? Si él va a venir a salvar a los humanos, vienen como humanos. Si va a salvar a los malajim, tenía que manifestárseles como malaj. A toda la creación, o sea, todo lo que él hizo, él se le puede manifestar como él quiera, porque él lo hizo todo. Y a los muertos se los presentó hasta mí. Hasta eso. Sí. Hasta murió 3 días solo para poder presentarse a los que estaban muertos. Exacto. Pero la muerte no lo pudo contener y de ahí la resurrección. Dice, al mismo tiempo su estima estaba oculta a todos. Cuando se presentó como malaj, los malajim no lo reconocieron como el enviado. ¿Verdad? Tanto así como hemos hablado que Lucifer lo vio mal, como Saúl a David. Cuando vienen los humanos lo rechazan porque no vino como lo esperaban. ¡No! Al mismo tiempo su estima estaba oculta a todos. Algunos viéndolo pensaban que estaban viendo simplemente a una persona igual a ellos. Pero cuando él se reveló ante sus discípulos en toda su estima en la montaña, que eso fue cuando se transfiguró, y se cree que eso habría sido en el monte Hermón, donde los ángeles descendieron y tomaron cuerpo nuevo para mezclarse con las mujeres, ahí Yahushua habría ascendido para tomar una figura nueva y mostrarse a sus discípulos. Pero cuando él se reveló ante sus discípulos en toda su estima en la montaña, en aquel momento él no era pequeño, sino verdaderamente grande. No obstante, antes de esto él había hecho a sus discípulos lo suficientemente grandes como para que pudieran ver su grandeza. Entonces se podría decir que también solo por eso llevó a esos 3, porque estaban en el nivel espiritual necesario para poder verle a él en su estima. Entonces primero los preparó a un nivel como para poder después decirles vengan para que vean algo de otro nivel. Entonces esos 3 discípulos lo vieron como ningún hombre lo había visto. No obstante, antes de esto él había hecho a sus discípulos lo suficientemente grandes como para que pudieran ver su grandeza. En aquel día, agradeciendo al Padre, él dijo: oh, aquel que unió su perfección y luz con el espíritu apartado, únenos también con las imágenes de los malajim. ¿Verdad? Eso se estaría refiriendo a que los humanos lleguen a tener un cuerpo como el de los malajim en la resurrección. Voy a verlo en esta traducción. Dice, Yahushua los agarró a todos desprevenidos, pues él no se manifestó como él era, sino que se ha revelado a sí mismo en la manera que pudieran percibirlo. Repito, es muy importante porque eso tristemente la carne o el error lo toma más bien como una excusa para no aceptarle, porque la carne espera ver algo sorprendente y no entiende que eso es lo que hace más bien el enemigo. Y Yahweh es tan humilde que él se manifiesta al hombre, como decía Pablo, a los ricos como ricos, a los pobres como pobres, gentiles como gentil, etc. Se reveló a todos ellos, se reveló a los grandes como grandes, se reveló a los pequeños como pequeños, se reveló a los enviados como enviado y a los hijos de Adán como hijo de Adán. Debido a esto su palabra se escondió de todos. Entonces como se manifestó como ellos eran, nadie le reconoció.
Algunos en verdad lo vieron mientras pensaban que ellos mismos veían. Digamos, lo vieron, pero solo vieron su carne. Entonces en realidad no estaban viendo nada. Ellos pensaban que le veían, pero en realidad estaban ciegos. ¿Se acuerda cuando le dijo a los fariseos: ustedes por decir que pueden ver van a permanecer ciegos? Porque ellos pensaban no tener pecado. Entonces, algunos en verdad lo vieron mientras pensaban que ellos mismos veían, pero cuando se manifestó a sus discípulos en estima, en valor, encima del monte. Por si algo, en esta traducción aquí ponen que habría sido en el monte Sión. Segunda de Pedro 1:18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte apartado. Ahí al decir monte apartado, esta traducción lo interpreta como el monte Sión, ¿verdad? Porque obviamente el monte Sión es apartado. Lo que me extraña de eso es cómo el monte Sión está ocupado bastante. Y vemos que cuando Yahushua los llevó al monte parecía ser un lugar vacío, ¿verdad? Solo estaban ellos. En el monte Sión hay bastante construcción. Lo único que me extraña de eso, pero por si algo, esa traducción dice que habría sido en el Sión, interpretándolo por primera de Pedro 1:18 que dice en el monte apartado. Ahora, recuerden, la vez pasada, de hecho, lo tengo fresco, bendito Padre, por toda esa confusión de Hermón, Hebrón y Joreb. Y a la forma que se me acomodó es por tanta pregunta de Hermón y Harmoní, ¿recuerdan? Un ángel que se llamaba Harmoní, entonces ya se me quedó Hermón. El otro de Hebrón y Joreb, que en realidad es bastante diferente, ya lo tengo grabado como el Sinaí a la par. Pero aquí el punto es que recuerdan que Hermón, porque Hebrón es asociación, Hermón es lugar apartado, ¿recuerdan? O santuario, significa entonces el monte. Bueno, lo ponían como santuario, también lo ponían como lugar de destrucción. ¿Cuál era el nombre que le daban? Porque ahí fue donde hicieron juramento para ser destruidos si no seguían lo que habían dicho que harían. Entonces lo conectan también con una destrucción y con maldición. Pero puede ser que por eso la relación de ahí, como dice Kev, monte apartado, ya que una de las traducciones que le dan es lugar apartado. Algunos en verdad lo vieron mientras pensaban que ellos mismos veían, pero cuando se manifestó a sus discípulos en estima encima del monte, él no se hizo pequeño, se hizo grandioso. Así que también hizo grandiosos a los discípulos, para que fueran capaces de verlo hecho grandioso. Él dijo ese día en el reconocimiento: vosotros que habéis, aquí esta es la traducción, aquí como lo ponen, dice: vosotros que habéis apareado el iluminante perfecto con el espíritu del apartado, también nuestros enviados serán apareados con nosotros las imágenes. Es bastante diferente al anterior, ¿verdad? El otro hablaba de unión, aquí de aparear es similar, ¿verdad? Porque de una pareja se unen y hacen un hijo, ¿verdad? Entonces es similar, pero la forma en que lo traducen aquí suena un poco extraño. Vosotros que habéis apareado el iluminante perfecto con el espíritu del apartado, que sería también como decir, aquellos que pudieron ver la conexión de Yahushua con Yahweh, que pudieron ver a Yahweh en Yahushua, ellos van a ser cambiados en Malachim. También nuestros enviados serán apareados con nosotros las imágenes. Vean esta traducción que particular con algo que hemos venido aquí hablando por mucho tiempo. ¿Se acuerdan que he mencionado como una gran posibilidad, o sea, una forma de interpretarlo, que los 144,000 sean como los avatar de los ángeles que van a pelear con Micael contra Lucifer y sus ángeles en Apocalipsis 12? Mientras unos están huyendo, los otros están peleando, pero después en Apocalipsis 19 los 144,000 vienen a pelear como el ejército, como si fuera esto aquí. También nuestros enviados, o sea, los mensajeros que están a cargo de nosotros, serán apareados o unidos con nosotros las imágenes. Así, llamando a los seres humanos imágenes, como cuando una persona está jugando un juego de video y solo es una imagen en la pantalla, pero uno tiene una imagen que lo representa a uno en el juego, de un avatar. Entonces vean qué particular esto. Aquellos que hayan podido ver la conexión de Yahushua con el Padre, el iluminante perfecto, como aparece en esa traducción, serán apareados con sus propios enviados. Dice aquí, aparentemente significa nuestros cuerpos perfectos espirituales y vidas del cielo en cuales seremos vestidos.
Básicamente los cuerpos angelicales que Yahweh nos va a dar. Obviamente no vamos a perder la identidad, pero habrá que ver cómo se van a unir dos seres, ¿verdad? Dice después, no despreciéis al Cordero, pues sin él no es posible ver la puerta. No despreciéis al Cordero, pues sin él no es posible ver la puerta. Yahushua obviamente es el Cordero y dijo, yo soy la puerta. Sin tener al Cordero no hay forma de ver cómo entrar al reino de Yahweh. No sé si han escuchado, puesto atención a la canción Yahushua mía, donde digo que Yahushua se convirtió en la, ya ni me acuerdo cómo lo digo, pero se convirtió en la puerta del hermetismo, como en el sentido de que, y no me refiero, aunque está relacionado también con Hermes, sino en el sentido de el reino celestial está completamente cerrado para todo lo que es diferente a lo celestial, está completamente cerrado para la carne y sangre, pero a través de Yahushua se abre una puerta en aquello que era imposible accesar. Entonces sin el Cordero es imposible ver la puerta, el reino está completamente sellado para todo ser, ¿verdad? Sí, la palabra unión, de hecho, bueno, sí, termina con la letra Dalet, igual que Ejat, ¿verdad? Que es la misma raíz, que es uno. Termina con la letra Dalet, que es la puerta. Dice, no despreciéis al Cordero, pues sin él no es posible ver la puerta. Recuerdan, en Egipto el espíritu de muerte entró en las casas para matar a los primogénitos. Las casas cuyas puertas no tenían la sangre del Cordero. Como si la sangre del Cordero hizo visible para la muerte los lugares donde no podía pasar. O sea, por decirlo de alguna manera. Aquellos que le dieron la importancia al Cordero pusieron su sangre en la puerta. Y por eso la muerte no los tocó. ¿Sí me explico? Exacto. Entonces, no despreciéis al Cordero, pues sin él no es posible ver la puerta. Nadie que esté desnudo podrá entrar al Rey. Muy importante. Nadie que esté desnudo de la vida eterna, de Yahushua, del Cordero, va a poder entrar ante el Rey, o sea, a su reino. Si alguien entraba desnudo donde el Rey, lo mataban por cochino. Entonces, voy a la otra traducción que dice: no menosprecien al Cordero, ya que sin él es imposible ver la puerta, y nadie podrá llegar al Rey permaneciendo desnudo. El hombre celestial tiene muchos más hijos que el hombre terrenal. Si los hijos de Adán son numerosos a pesar de que mueren, ¿cuánto más numerosos son los hijos del hombre perfecto? Hijos que no mueren y que se multiplican cada vez más. Vean qué perfecto es. Porque si los de Adán, vea como ya llenan la tierra y se mueren, y cada vez se mueren más rápido, imagínense los de Yahweh que no se mueren, incluso cuando se mueren. ¿Verdad? Cuando mueren en esta realidad continúan vivos. Entonces cuando lleguemos a la otra realidad nos vamos a dar cuenta de cómo se multiplicó la verdad. También en el sentido de, por ejemplo, los hijos físicos y los hijos espirituales. Una persona, ¿verdad? Tal vez, poniéndole bonito, llega a tener unos 10 hijos. Tal vez 15. Como hace unas décadas sucedía. ¿Verdad? Unos 10, 15 hijos. Pero bendito Yahweh, a través de la prédica, ya bendito el Padre, se puede decir que tengo más de 100. Entonces ahí vemos como lo espiritual es más elevado. Obviamente, ¿verdad? No voy a, porque no hay nada, o sea, no hay un regalo más grande en lo que respecta a esta tierra que un hijo, sin duda, aunque para muchos haya sido traumático, pero claramente es una bendición inmensa. Simplemente estoy hablando del hecho de la cantidad tan diferente que se puede llegar a tener de hijos carnales o hijos espirituales en un tiempo específico de vida o de trabajo. El hombre celestial tiene muchos más hijos que el hombre terrenal. Si los hijos de Adán son numerosos a pesar de que mueren, cuánto más numerosos son los hijos del hombre perfecto, hijos que no mueren y que se multiplican cada vez más. El Padre creó al Hijo, pero el Hijo no puede crear un hijo. ¿Verdad? Aquí el punto es, los padres tienen hijos. Si el Hijo tiene un hijo, ya se convirtió en padre. Entonces el Hijo lo que procura son hermanos.
¿verdad? El hijo le dice al papá, papá, puedes tener otro para tener un amigo. Entonces el padre crea al hijo, pero el hijo no puede crear a un hijo, ya que quien fue engendrado de esta manera por el padre no puede engendrar. Esto se parece mucho a como empezó el libro de Filipos, ¿recuerdan? Un judío o un yahudí puede convertir a un prosélito, pero un prosélito no puede hacer a otro un prosélito, un converso, solo un yahudí. Entonces es como yahudí siendo el padre y el prosélito siendo un hijo, porque es un hijo espiritual, pero ese hijo no puede hacer otros hijos, a menos de que se convierta en padre. Dice, el hijo crea a los hermanos para sí, pero no a los hijos. Por eso Yahushua el Mesías vino como hijo y nos vino a convertir en hermanos. Pero antes de irse dijo que no nos dejaría huérfanos, porque la segunda venida viene como padre de los 144,000 escogidos. La otra traducción dice, los hijos del hombre de tierra, o los hijos de Adán, ¿qué es lo que está diciendo? Los hijos del Adán del cielo y los hijos del Adán de la tierra, o sea, los hijos de Yahushua y los hijos de Adán. Los hijos del hombre o del Adán de los cielos son más numerosos que los del Adán terrenal. Los hijos del Adán son numerosos a pesar de que se mueren, pero cuánto más son los hijos del Adán perfecto. Estos son los que no mueren, pero que siguen naciendo. El padre procreó un hijo, pero el hijo mismo no puede procrear un hijo, pues es imposible que el procreado procree por su propia parte, sino que el hijo procura para sí mismo hermanos, pero no hijos. Todos los que están dentro del mundo son procreados físicamente, y estos otros se procrean espiritualmente. Esos que se procrean dentro del corazón de él dan gritos desde allí al Adán perfecto. ¿Verdad? Aquellos que han sido procreados en el corazón de Yahweh gritan como en el sentido de como niños, bebés, llorando cuando nacen. Dice, dan gritos desde allí al hombre perfecto, porque son alimentados aquí abajo con la promesa de arriba. ¿Verdad? Yahweh nos alimenta en esta tierra con la promesa de lo que viene del cielo, mientras nosotros clamamos a Él como niños. Así que la palabra sale de la boca, y quien quiera se alimente de esa boca se perfeccionará. Así que la palabra sale de la boca, ¿verdad? La palabra de Yahweh, el nombre Yahushua, y quien quiera se alimente, coma esa palabra que es el pan de vida, va a perfeccionarse. Así que la palabra sale de la boca, y quien quiera se alimente de esa boca se perfeccionará. Que es similar a como dice la escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ¿cómo se come uno una palabra? Oyéndola, ¿verdad? Obviamente, entendiéndola, estudiándola, pensando en ella, meditando. Así que la palabra sale de la boca, y quien quiera se alimente de esa boca se perfeccionará, ¿verdad? Se alimente de las palabras que salen de esa boca, la boca de Yahweh, su palabra de Yahushua, su voz, el último. Aquí es que la forma que lo ponen es, pues es por equipándonos con ella, pues es al equiparnos con ella que el perfecto concibe y nos da nacimiento. Es hasta que nos da Yahweh su nombre, el nombre del Padre y del Hijo, que nos da lo que necesitamos para ser concebidos y nacer. Aquí un comentario que dice, traducciones fuentes hasta el griego tienen beso, lo cual en hebreo en la concordancia es nashak. No es la definición secundaria que usaron aquí, que significa manejar, ser equipado. Ok, voy a ver, traducciones fuentes hasta el griego tienen beso, lo cual en hebreo sería nashak, pero es la definición secundaria que usaron aquí, que significa manejar. Ok, entonces el punto es que el verbo nashak se puede ver como besar, bueno, sería nashak ahí, el beso, pero besar, o el segundo significado que se le puede dar es equipar. Curioso, ¿verdad? A veces cuando, digamos, un beso le da fuerzas a la persona, le da aliento a la persona. O en el caso de Judas, ¿verdad? Funcionó como señal para información a los que le buscaban a Mashiach. El punto aquí es que la palabra se debería tomar como equipar, no como beso.
todas maneras lo voy a ver ahorita con la palabra beso, que lo más seguro es como está en la otra traducción. Dice, pues al equiparnos con ella, con la palabra, que sería como decir entonces al besarnos con, porque venía diciendo, así que la palabra sale de la boca y quien quiera que se alimente de esa boca se perfeccionará. Entonces tiene sentido el beso, ¿verdad? Porque obviamente lo que respecta a la relación de pareja, de esposos, ese es un pacto de amor y demás cuando se dan un beso. Bueno, y no solo entre esposos, ¿verdad? Porque vemos del beso apartado que vemos en la escritura, que representa, repito, pacto, amor fraternal. Pues es por equiparnos con ella o por el beso que el perfecto concibe y nos da nacimiento. Entonces la concepción viene a través de un beso, es lo que está diciendo. ¿Recuerdan cómo se habla en el judaísmo de que Yahweh se llevó a Moshe y a Aarón por un beso? ¿Verdad? Que dio un beso y se llevó el alma, pero eso para que murieran. Qué particular que aquí veamos cómo es a través del beso del Adán perfecto que se recibe la vida eterna, como todo lo contrario a eso que se refleja con Moshe, que a través de un beso les dio muerte, pero aquí vemos cómo a través de un beso más bien da vida, nacimiento. Pues es por equiparnos con ella que el perfecto concibe y nos da nacimiento. Cuando nos da la palabra es como, recuerden que Yahushua habló de la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. Entonces poner la semilla en tierra es sembrar, poner la palabra en el corazón es sembrar. Por eso aquí dice que al equiparnos con la palabra que viene de la boca, como un beso, nos está dando vida, porque es a través del nombre de Mashiach que se recibe la vida eterna. Dice, por eso nos equipamos también unos a otros, ¿verdad? Como al predicar los unos a los otros. Recibimos concepción del favor. Recibimos concepción del favor. Cuando, se podría decir, concebimos a través de la palabra que aceptamos el favor que Yahweh nos regaló, estamos siendo concebidos para vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces por eso dice, recibimos concepción del favor, como cuando la mujer al recibir la semilla del marido concibe un hijo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Yahweh, concebimos lo eterno, lo espiritual, lo invisible. Por eso nos equipamos también unos a otros, recibimos concepción del favor. Aquí dice para tener la creencia verdadera que está entre nosotros. Recibimos concepción del favor que está entre nosotros. Ahora sí, lo de la princesa que convierte al sapo en príncipe con un beso, como si fuera la ruaj, convirtiendo al pecador en nobleza. En esa otra traducción decía, hay personas que reciben su alimento de la boca de la cual sale la palabra de Yahweh. Si uno se alimenta así, puede llegar a ser perfecto. ¿Verdad? A través de la escritura puede llegar a entender cómo ser. Los perfectos pueden concebirse de un beso y nacer así. Los perfectos pueden concebirse de un beso y nacer así. Por eso nosotros también nos besamos unos a otros, concibiéndonos a partir de la verdad y el favor que está en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Por eso nos damos un beso apartado, porque así estamos mostrando el favor que Yahweh nos mostró, mostrando amor fraternal. 3 caminaban todo el tiempo con el soberano: Miriam, su madre, su hermana, y Miriam de Magdala, quien fue llamada su compañera. Así había 3 Miriam, su madre, su hermana y su compañera. ¿Verdad? Por ejemplo, versos como este hacen historias de que Yahushua se casó con Miriam. Era su compañera porque en el sentido de que le daba importancia como persona, como discípulo, mientras que los otros discípulos no estaban acostumbrados a que las mujeres aprendieran. Cuando ven que una mujer está aprendiendo entre ellos, dicen que es raro, ¿verdad? Y Yahushua, al ponerla en el mismo nivel que los demás, que los hombres, le enseña cosas. En algunos casos le enseña cosas a ella que no le enseñó a ellos. Como vemos ahí, le hablaba a cada uno, depende de lo que esa persona podía escuchar o debía escuchar o entender. Entonces a Miriam le revelaba cosas que a otra gente no le revelaba. Era muy cercana a él, de fijo le amaba muchísimo a ella por haberla salvado.
Entonces, se podría decir casi que no se les pegaba, ¿verdad? Entonces, por eso la llamaban compañera, porque siempre andaba con él. Pero además de ella estaba Miriam, su madre, y aparece aquí su hermana. Entonces, 3 Miriams. Y vea cómo menciona madre, hermana y compañera, como los 3 roles de la mujer, ¿verdad? Madre, hermana y compañera. Obviamente se puede hablar de los mismos roles del hombre en el caso de padre, hermano y compañero, pero aquí el punto es siendo el varón. Perfecto. Y a lo que va aquí el verso es que recuerden que Miriam significa rebelión, también amargura. Entonces Yahushua andaba siempre con amargura y rebelión. Siempre andaba rodeado de rebelión, porque este mundo se revela a la verdad. Y en un mundo de rebelión, la verdad se ve como rebelde. Entonces lo veían a él como el rebelde. Y por eso lo hicieron pasar por amargura. Por eso andaba con las 3 Miriams. Había 3 llamadas Miriam, quienes caminaban con el soberano todo el tiempo, su madre, su hermana y la Migdala, la que era su acompañante. Así es que rebelión era su hermana, su madre y su acompañante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiso decir Filipos. Pero, y eso confirmaría que estaba escrito en hebreo, el libro, originalmente. Porque sería como decir, 3 Miriam lo acompañaban. Por ende, Mará era su compañera, ¿verdad? Por ende, rebelión, en este caso Merí, era su hermana, su madre y su acompañante. Dice, el Padre y el Hijo son nombres sencillos. Con eso se refiere títulos sencillos, simples de entender, deberían ser claros, obvios. El Padre y el Hijo son nombres sencillos. Ruach HaKodesh, espíritu del apartado, es un nombre compuesto. La compuesto se puede decir en el sentido de que está compuesto por varias palabras, Ruach y Kodesh. Porque la Ruach, existe en todas partes, arriba y abajo, en lo escondido y en lo revelado. La Ruach del apartado es la escondida arriba dentro de la manifestación de abajo. Entonces la Ruach se esconde se esconde arriba mientras actúa abajo. Es la Ruach la que se encarga de todo lo que se manifiesta, o sea, de cumplir la voluntad de Yahweh. Como el marido en el pasado, cuando venía el trabajo, se sentaba en la silla y le decía a la mujer, ¿me podrías por favor preparar esto? Entonces la mujer, ¿verdad?, haciendo todo como la Ruach. Y el hombre, en este caso Yahweh, como rey sentado en el trono, mientras la Ruach manifiesta su voluntad. El Padre y el Hijo son nombres sencillos. Qué particular también esto. Y la Ruach compuesta, porque no sé si lo han notado, pero el hombre es sencillo, es simple de expresarse, incluso de entender. La mujer es difícil de entender y se complica mucho por querer hacer al hombre tan complicado como ella. Espera que el hombre piense igual y todo lo demás. No sé si lo han notado, no me tiren piedras a mí, es una realidad. Yo no sé, por ejemplo, si algunos de ustedes que tienen parejas alguna vez han tenido alguna, no necesariamente discusión, pero conversación al respecto. Digamos, quizá la mujer manda un texto larguísimo y el hombre le pone, ok, está bien, otro día. Y la mujer, pero usted, ¿por qué siempre así? ¿Por qué tan poquito? ¿Por qué? Y uno, porque así soy yo, así son los hombres. Y como he dicho, si un hombre empieza a hablar mucho es porque ya está teniendo características que no son de hombre, ya es otra cosa. Entonces la mujer tiende a complicarse mucho por sus emociones, siente muchas cosas, entonces trata de entenderlo todo, y se le hace un desbarajuste, pobrecita, en la cabeza y el corazón. El hombre más bien trata de simplificarlo todo. Como les he dicho, el hecho de que muchas mujeres, no soportan ver a un hombre tratando de tener shalom y no hacer nada, porque la mujer siempre tiene que estar haciendo algo, quiere hacer algo. Entonces ven a un hombre haciendo nada y, ¿usted qué? Ahí esparramado, haciendo nada. Y sí, para eso he trabajado toda la semana, para poder llegar a un momento y descansar y no hacer nada. Eso es lo que hemos hablado. El hombre trabaja para poder llegar a un punto donde diga, no quiero hacer nada. Y en la mente de la mujer eso es ilógico, eso no se puede. ¿Cuál es el sentido? Entonces la mujer trata, ¿verdad?,
y es una de las luchas, ¿verdad? La mujer hacer al hombre como ella y el hombre hacer a la mujer como ella, en vez de entenderse y funcionar como complementos y ayudarse el uno al otro. Con lo que le falta a usted el otro lo tiene, y lo que el otro le falta a usted lo tiene, ¿verdad? Y juntos llegar a ser una familia y comunidad y todo eso, en vez de estarse peleando porque no son idénticos. Entonces, vean qué particular, el Padre y el Hijo son hombres sencillos, son hombres. La Ruach HaKodesh compuesta o complicada, anda para arriba y para abajo, haciendo todo. Dice, son hombres sencillos, la Ruach HaKodesh es nombre compuesto. Porque esta existe en todas partes, arriba y abajo, en lo escondido y en lo revelado. El espíritu del apartado es la escondida arriba dentro de la manifestación de abajo. Leo la otra traducción, dice, el Padre y el Hijo son denominaciones simples. En cambio, la Ruach HaKodesh es una denominación doble. Una denominación doble, Ruach Kodesh. Ya que ellos están por todas partes. En este caso sería la Ruach. Está arriba y abajo, por eso es doble. Está en el espacio oculto y en el espacio abierto. Y Yahweh se mantiene escondido, es apartado. Y Yahushua vino, pero se fue. Y ahora está a la derecha del Padre. Entonces los dos están ahí, mientras que la Ruach está en todo lado. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra y la Ruach. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra, o sea, Yahushua, y la Ruach. Sería como decir el Padre, el Hijo y la Ruach. Y estos 3 tienen un testimonio. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: la Ruach, el agua y la sangre. Entonces vean cómo en el cielo Padre e Hijo, en la tierra agua y sangre, pero en ambos espíritu y espíritu. En el cielo espíritu está de tercero, en la tierra está de primero. ¿Sí me explico? Pero espíritu está en ambos porque es un nombre compuesto, Ruach HaKodesh. Entonces en el cielo está el Padre, la palabra y la Ruach, que tienen un mismo testimonio. Y en la tierra, sangre y agua que salieron del costado de Mashiach para dar testimonio de que murió. Y la Ruach, que nos da testimonio de que Él es. Dice aquí, al Yahushua inmersarse en agua mató la parte de pecado que heredó de Miriam. Es que él no heredó pecado de Miriam porque Miriam era virgen. El pecado se hereda del hombre. Y por eso fue que el pecado entró con Adán. Ahora uno puede decir, sí, pero Miriam era hija de Adán. Sí, pero la mujer está compuesta, la mujer, que esto es algo que hoy en día hasta eso quieren pelear, ¿verdad? Porque hoy dicen que la mujer puede ser hombre, el hombre puede ser mujer, y el hombre se embaraza, y el hombre tiene el periodo, y todas las cosas que dicen hoy en día. Curiosamente eso de que el hombre se embaraza, que lo hemos venido hablando mucho, se conecta con una profecía de Jeremías, no sé si recuerdan, que decía Jeremías todo extrañado de que veía el futuro y veía hombres embarazados, hombres actuando como mujeres embarazadas, con las manos así en los... Entonces se interpreta por el sufrimiento que viene que los hombres van a estar con dolores similares, pero el hecho de que Jeremías ve hombres embarazados o como si fueran embarazados se conecta perfecto con nuestro tiempo, donde ahora están diciendo que eso es una realidad y hay montones de cosas que están haciendo para meterle eso a la gente, a los niños. De hecho, ¿verdad? Max sacó los emojis nuevos donde hay hombres embarazados, ¿verdad? El emoji nuevo sale un hombre. La mujer es XX, ¿verdad? En cromosomas. El hombre es XY, punto, ¿verdad? Porque ellos hablan de que solo el hecho de decir, ¿verdad? Sale un niño y tiene un pene, es hombre, eso es suficiente. Pero para ellos no, hay que esperar a que crezca y él decida. No se sabe. O permítanle, como están haciendo en Estados Unidos, que un profesor de kinder les hable de sexo y los haga transvestis y todo eso que están haciendo ahorita en Estados Unidos. Es sorprendente, pero está sucediendo. Que maestras de escuela, de preparatoria, de kinder, se graban para TikTok diciendo, oye, mira, le dije a todos mis alumnos hoy que yo soy bisexual, que yo soy género fluido, esto y lo otro. Todos me entendieron, mira qué felicidad. ¿Qué tienen los niños que saber nada de su vida personal, de su vida sexual? Cuando nosotros estábamos en la escuela, ¿alguno se acuerda de alguna maestra que le haya contado su vida sexual? Y usted se imagina si eso hubiera sucedido, lo que hubieran hecho nuestros padres, o aquellos que tuviesen padres interesados. Sorprendente, o sea, se quema esa escuela.
pero no, hoy es lo más normal y hoy lo incentivan y los niños ni saben lo que es el sexo, pero ahí les están metiendo la idea de bueno, montones de perversidades. Entonces, ellos se atreven a decir que un pene no determina que esa criatura sea hombre, igual que lo hacen con lo de cromosomas. XY es mujer, XY es hombre, XX es mujer, punto. Entendiendo eso, entonces vemos que como de Adán viene XY, una X y una Y, de Eva venían dos X. Cuando una mujer se une con un hombre, de esas dos X se toma una X, de esa X y Y se toma o la X o la Y. Si toma una X viene una mujer, si toma la Y viene un hombre, ¿verdad? Entonces, esa Y y esa X que pone el hombre es la que viene con pecado. Y Yahweh se guardó un cromosoma X desde Eva, que fue el que vino a través de Miriam, para poder él poner la Y y hacer un hombre en el vientre de Miriam sin pecado, que no viniese con el pecado de Adán, de esa X y esa Y. Como Eva tiene dos X, una es de pecado y otra no. Por eso tenía que ser de una virgen. Lo de la inmersión fue una representación de que él iba a morir. Dice, y al perfeccionarse y morir siendo perfecto se hizo injusticia con él, pues la paga del pecado. Sí se hizo injusticia con él, por supuesto, porque él no debía morir. Él no había pecado. Ella no fue impregnada por la Ruach. La Ruach vino a ella y el poder la cubrió de Yahweh. ¿El poder de Yahweh o la X? No, la X la Ruach y la Y Yahweh. Sí, sería lo que representa, sí. Pero obviamente sí tuvo que agarrar una X de genética, carne, sí. Jeremías 30, verso 6 dice: Inquirid ahora, considerad si un varón da a luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas, como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. A los apartados, el 34, a los apartados incluso los poderes malignos les sirven. Entonces es importante tomarlo en cuenta o también entenderlo. No quiere decir eso que uno busque poderes malignos. Es el punto de que la Ruach se encarga de que incluso los poderes malignos nos sirvan sin ellos saber que nos están sirviendo. A los apartados incluso los poderes malignos les sirven. Estos poderes son cegados por la Ruach HaKodesh y por eso piensan que sirven a sus hombres, mientras que en realidad trabajan para los apartados. Una vez un discípulo preguntó al soberano sobre algo que se relacionaba con lo mundano. Ay, qué bueno esto. Era como la gente que ora por cosas de la tierra, o gente que ora por cosas que no tienen nada que ver con Yahweh, no saben lo que oran. Entonces, muy similar, Filipos una vez escuchó, quién sabe si fue el mismo, ¿verdad? Pero escuchó a un discípulo pedirle algo a Yahushua, y la respuesta de Yahushua fue épica. Una vez un discípulo preguntó al soberano sobre algo que se relacionaba con lo mundano. El soberano le contestó: pregunta a tu madre, que ella te dé lo que es ajeno a mí. Como Yahushua es del espíritu, es de lo celestial, y él vino pidiendo algo de la tierra, dijo: pero ¿por qué me lo pide a mí si yo soy del cielo? Pídaselo a la tierra, pídaselo a la carne, pídaselo a su madre, ¿verdad? Obviamente no es una ofensa como suena decir su madre, es el hecho de que al él venir del Padre, aquel que le estaba pidiendo algo a él que solo la madre le puede dar, es ilógico, ¿verdad? Es como solo la madre puede dar leche para amamantar a su hijo. Imagínense el papá tratando, ¿verdad? Como hoy en día hay muchos. Hay una noticia donde un hombre transvesti de esos tratando de darle a amamantar. No, ya ahorita, espérese. Ay, qué raro, ¿verdad? No sale. Sorprendente la estupidez a la que se ha llegado. Entonces, similar, llegaron a Yahushua a pedirle algo que es de este mundo, como muchos en las doctrinas falsas. Me das un carro, me das esto, me das lo otro. Y sí quiero dar claro por si algo, o sea, si es que de casualidad el carro puede llegar a ser una bendición para la persona que lo lleve a acercarse al mundo espiritual, digamos, un carro para ir a la congregación a estudiar, y bendito Yahweh, porque es un instrumento para acercarse al Padre. Pero si necesito un carro porque el vecino se acaba de comprar uno nuevo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco pidiendo eso en oración? O sea, ¿a quién le estás pidiendo? Estás pidiendo cosas de la carne, pídaselo a la carne, no se lo pida a Yahweh. Ajá, exacto, lo mismo, misma situación.
Cuando llegaron y le dijeron, tu mamá y tus hermanos están afuera buscándote. Y él dijo, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Me los imaginé, híjole, sí se volvió loco. Sí, sí. Ya hasta los desconoció a todos. Ya no sabe quién es quién. Entonces, voy a ver esta traducción otra. Los apartados son servidos por los poderes opresivos, pues estos están cegados por la Ruach HaKodesh para que piensen que están sirviendo a un hombre de tierra ordinario, cuando en realidad están trabajando para los apartados. A causa de esto, un día un discípulo le pidió al soberano algo mundano. Él le dijo, pide a tu madre y ella te regalará de lo ajeno. Ahora también uno podría aquí, ¿verdad?, alegar y decirle a Yahweh, en este caso le voy a pedir a la Ruach como mi madre. En el sentido de como ella está reflejada o manifiesta aquí en la tierra, le podemos pedir a la Ruach por cosas que son de la tierra. ¿Sí me explico? Que ese sería el punto en el sentido positivo espiritual. Pídale a la Ruach, ¿por qué me lo pide a mí? Si yo traigo lo celestial, la Ruach está en la tierra, entonces le puede dar cosas de la tierra. Pero lo otro es la otra que mencioné, ¿verdad? Como si le hubieran pedido algo que no es para pedirle al Padre. Es como gente que pide cosas que ellos pueden hacer, ¿verdad? Es como uno puede prender la luz, pero está tan vago, Padre, por favor, haz que pase un viento y haga clic, ¿verdad? Por la vagancia. Y, o sea, ¿para qué le pide a Yahweh o al Espíritu si usted lo puede hacer con su carne? Si usted se lo puede pedir a su madre. ¿Sí me explico? Y como la mezcla de Miriam con Ruach para poder tener la madre ahí de Mashiach. Sí. Los apóstoles dijeron a sus discípulos que todos nuestros regalos a las personas contengan sal, ¿verdad? Recuerden, la sal representa sabiduría. El punto es que si va a dar un regalo, sepa por qué lo está dando, para qué. Que no es un soborno, que no está tratando de comprar a la persona. Los apóstoles dijeron a sus discípulos que todos nuestros regalos a las personas contengan sal. Ellos llamaron sal a la sabiduría. Sin esta no se debe regalar. Sin sabiduría no se debe dar nada. También, ¿verdad?, esos regalos se refiere a ofrendas. Toda ofrenda debe venir con sal. O sea, ofrenda y regalo es la misma palabra. Aquí dice, los delegados dicen a los discípulos que nuestra ofrenda entera obtenga sal. Ellos llamaban sal a la sabiduría. Sin ella ninguna ofrenda es aceptable. Ofrenda de ningún tipo, obviamente principalmente espiritual, porque no estamos hablando de sal literal. Entonces, cualquier ofrenda que hagamos, cualquier cosa que hagamos para Yahweh, debemos hacerla con sabiduría. Sin ella ninguna ofrenda es aceptable. Entonces, por más que alguien traiga algo muy bonito, muy bueno, muy poderoso, aquí está un regalo. Si le preguntan, ¿y por qué? ¿Cuál es el fin del regalo? Y la persona, no sé, no va a ser aceptado. ¿Recuerdan cuando le iban a dar a Abraham? Y Abraham dijo, no, para que no se diga que yo fui enriquecido por ustedes. Él utilizó ahí la sabiduría, porque el plan de darle a él era para poder después decir que eran ellos los que lo habían hecho a él. Entonces Abraham dijo, no, a mí es Yahweh el que me bendice, no usted. Entonces eso que le estaban dando a Abraham no venía con sal, y Abraham lo notó, y por eso no lo aceptó. Como alguien que tiene sal, sabiduría, debería estar consciente de esos regalos sin sal. Dice, pero la sabiduría es estéril sin el Hijo. Pero la sabiduría es estéril sin el Hijo, o sea, la sal. ¿Recuerdan cómo habló Yahushua de la sal? Si la sal se vuelve insípida, para nada sirve y es echada en la tierra. Igual la sabiduría sin la verdad. La verdad es la parte masculina, la sabiduría es la parte femenina. Son una unidad como Adán y Eva. La sabiduría sin el Hijo, Yahushua, se vuelve insípida. Ellos tenían sabiduría desde el principio. Me refiero a ellos, los Yahudim, en la Torá está la sabiduría. Pero no tenían la verdad, no tenían al Hijo, por ende era insípida para ellos y se quedaron en la letra. Entonces la Torá sin verdad es sal insípida. La sabiduría es estéril sin el Hijo, por eso ella, la sabiduría, es llamada la esposa. Donde quiera sea el lugar con el polvo desvanecedor. Polvo desvanecedor es el significado de sal en hebreo. En hebreo sal en realidad se podría traducir como polvo desvanecedor. Entonces, donde quiera sea el lugar con el polvo desvanecedor que ellos caminen, ellos están siendo encontrados en su propio camino del espíritu apartado, quien multiplica a los hijos de ella.
¿verdad? El apartado que multiplica a los hijos de ella, los hijos de la sabiduría. Yahweh se encarga de multiplicar los hijos de la sabiduría a través de la verdad que es Yahushua en nosotros. Entonces, entre más uno vaya poniendo verdad en la gente, si esa gente tiene sal, o sea, su tierra tiene sal en su corazón, o sea, si son un poquitito sabios en su corazón, cuando uno pone la semilla que es la verdad, va a dar mucho fruto. Va a multiplicarse los hijos de la sabiduría, dice la otra traducción. Pero la sabiduría no puede ser válida sin el hijo. Lo que el padre tiene pertenece también al hijo. En el anterior al parecer había algunos problemas, entonces la otra traducción hizo lo que pudo para traducirlo, creo. Por eso quedó esto, que ellos caminen, ellos están siendo encontrados en su propio camino del espíritu del apartado que multiplica a los hijos de ella. Entonces dice, lo que el padre tiene pertenece también al hijo. ¿Recuerdan cuando la historia del hijo pródigo? Cuando él llegó a preguntarle al papá de por qué le había hecho eso al hijo y nunca había hecho una fiesta para él, el papá le dijo, todo lo mío es tuyo. Lo que el padre tiene pertenece también al hijo. Sin embargo, oigan, mientras el hijo es pequeño, el padre no le confía lo que le pertenece, ¿verdad? Porque después lo arruina por su inmadurez. Como vemos también en la escritura, el esclavo y el niño son iguales. Hasta que el niño llega a la mayoría de edad, se vuelve el dueño del esclavo. En este mundo todos los seres humanos se ven iguales, pero algunos son esclavos y otros son niños. Cuando lleguemos a la otra vida, se va a dejar claro quiénes son los esclavos y quiénes son los reyes, los dueños. Lo que el padre tiene pertenece también al hijo, ¿verdad? En el sentido general, no solo de Yahweh y Yahushua. Lo que el padre tiene, el padre lo tiene para eventualmente dejárselo al hijo. Así debería ser, ¿verdad? Hoy en día es que ya todo está tan torcido que los padres ahora solo es para ellos y a los hijos no les dejan nada, más bien se lo gastan todo, les dejan deudas. Qué duro. Entonces, lo que el padre tiene le pertenece también al hijo. Sin embargo, mientras el hijo es pequeño, el padre no le confía lo que le pertenece. En cambio, cuando madura, su padre le da todo lo suyo. Aquellas personas que se desvían también fueron engendradas en la tierra por la voluntad de la Ruach de Yahweh, ¿verdad? Incluso los que se pierden, fue la voluntad de Yahweh la que se encargó de que vinieran al mundo. Fueron ellos con su propia voluntad que se perdieron. Aquellas personas que se desvían también fueron engendrados en la tierra por la voluntad de la Ruach de Yahweh, y ellas se desvían por su voluntad también, ¿verdad? Qué vacilón también, aquí está diciendo su voluntad de mayúscula, o sea, por la voluntad de Yahweh. Ahora, en ese caso, no es como que Yahweh diga, uy, quiero desviarlos porque me caen mal, ¿verdad? Que es como lo piensan los que no entienden, los que no creen en Yahweh. Aquí lo que está diciendo es, como ellos son malos, es la voluntad de Yahweh que se alejen, porque no se pueden acercar a su bondad si han escogido lo malo. Si escogen la oscuridad, los tiene que desviar para que no se acerquen a la luz, como lo que mencionaba ahora con los fariseos, que les habló en parábolas para que oyendo no entendieran y no se arrepintieran. Por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y ellas se desvían por su voluntad también. De esta manera, por el mismo Ruach, por la misma Ruach, los candiles se encienden y se apagan. El punto aquí es que al final todo, absolutamente todo, sucede por su voluntad, porque Él lo quiere. Punto. ¿Verdad? El hecho de que una hoja caiga del árbol y después pase un viento y la vuelque, todo eso fue la voluntad de Yahweh. Por ejemplo, a mí me da risa, digamos, porque con solo eso que acabo de decir se puede entender que entonces absolutamente todo es voluntad de Yahweh. Por ejemplo, algo que me da risa es dos puntos de vista que la gente tiene con respecto a la gente que ora para ir a jugar un partido de fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿usted cree que el Todopoderoso va a estar pendiente de que si gana usted o gana usted? No que esté pendiente, pero Él es el que decide absolutamente todo. Punto. Entonces, sí, que un partido no es nada comparado con la vida real. Sí, es un juego, sí. Pero si todo se mueve y todo pasa por su voluntad, entonces al final es Él el que lo decide. ¿Sí me explico? Y ahora, no estoy diciendo que específicamente la oración de un portero vaya a hacer que ese día ganen el partido. Mi punto es que sí, Yahweh tiene todo que ver con absolutamente todo lo que pasa. Ahora, por si algo también, los partidos están arreglados en su mayoría. Y Yahweh lo sabe, e incluso eso es parte del plan para después condenar a aquellos que arreglaron en todo y engañaron a todo el mundo. ¿Sí me explico?
pero Yahweh es el que tiene control, y ese es el punto que quiero dar a entender. Como decía ahí, incluso los impíos cuando hacen cosas piensan que las hacen por sí mismos, pero es Yahweh moviéndolos a hacerlo, como cuando arreglan los partidos, por alguna razón. Yahweh sabrá lo que va a traer de eso. Y repito, sé que es una tontera, pero como les digo, ¿verdad? Un partido, un juego, las cosas más pequeñas que uno se puede imaginar, Yahweh tiene control de ellas, saben que están pasando, saben cómo las está haciendo suceder. Entonces, todo lo que posee el Padre le pertenece al Hijo, pero aún él, el Hijo, mientras era pequeño, no le fue encomendado lo que es suyo. Pero cuando madura, su Padre le regala todo lo que él posee. Quienes están perdidos también fueron procreados por la Ruach, pero se descargaron por ella. Así, por este mismo aliento, el fuego tanto puede arder como ser apagado. ¿Verdad? Eso es interesante. Cuando uno hace una fogata, necesita viento para que agarre fuego, pero viene un viento más fuerte y lo apaga. Entonces vean cómo la Ruach se necesita para mantener o para apagar el fuego. Sorprendente. El mismo Ruach lo mantiene encendido, el mismo Ruach lo apaga. La sabiduría, Chokmah, la sabiduría de la palabra es una. Aquí hay un comentario, dice, la sabiduría de la palabra es la clave a la vida, pero la sabiduría de la muerte es el conocimiento del viejo pacto del error y la muerte, lo cual es menor que la sabiduría de la justificación. ¿Verdad? O sea, la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal, lo que hemos hablado como la sabiduría diabólica, esa que no tiene verdad y por ende sal insípida, que lleva a la gente a ver la sabiduría de la escritura como solo letra. La sabiduría de la palabra es una, y la sabiduría es otra, y la sabiduría de la muerte es otra. Chokmah o sabiduría es simplemente sabiduría, pero la sabiduría de la muerte, por alguna razón aquí están poniendo la sabiduría celestial como Hadmat y la sabiduría de la muerte como Hakmot. Entonces la sabiduría es simplemente sabiduría, pero la sabiduría de la muerte está muerta por sí sola. Por eso la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata porque la letra sin la verdad es sabiduría diabólica, sal insípida. Pero la sabiduría de la muerte está muerta por sí sola. La que reconoce la muerte es llamada la sabiduría menor. Por un momento, Proverbios 24:14 dice: así será para ti el conocimiento de la sabiduría, si la hallas tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será frustrada. En un momento, 2 Corintios 3:7-9. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con estima, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con estima el ministerio de la Ruach? Dice, si el ministerio de condenación fue con estima, mucho más abundará en estima el ministerio de justificación. Entonces aquí el ministerio de condenación y el ministerio de justificación lo está conectando con la sabiduría celestial o la sabiduría terrenal. ¿Verdad? La celestial, ministerio de justificación, y el ministerio de condenación, obviamente, con la sabiduría terrenal. Entonces dice aquí, la que reconoce la muerte es llamada la sabiduría menor. Voy a ver en la otra traducción. Existe la sabiduría simple, pero también existe la sabiduría apartada por la muerte. Esta ha conocido la muerte. En cambio, la sabiduría que no ha conocido la muerte es la sabiduría pequeña. Aquí pareciera que estuviese haciendo alusión a que la que conoce la muerte es más elevada por el hecho de haber experimentado eso, como si fuera, por un lado, la sabiduría que descendió en el inicio y que después Yahushua tuvo que venir a rescatar de la muerte. Entonces esa sabiduría que vino de lo alto llegó a conocer la muerte, se podría decir, por el hecho de que bajó a lo más bajo y Yahushua mismo que la vino a salvar, la vino a sacar de la muerte. Dice después, hay animales fieles al hombre, por ejemplo la vaca, el asno y otros animales fieles al hombre. Recuerdan que hay 4 criaturas que rodean el trono de Yahweh, uno con rostro de hombre, otro con rostro de becerro, otro con rostro de águila, otro con rostro de león. Esos 3 representan los reyes de la creación. El hombre es el rey de toda la creación, de todo, está por encima de los animales. Entre los animales, el becerro, el toro es el líder o el rey, por eso tiene cuernos, que es su corona. El rey de los animales domésticos o mansos, los que obedecen al hombre,
el león de los animales salvajes y el águila de las aves. Dice, hay animales fieles al hombre, por ejemplo la vaca, el asno y otros. Existen también aquellos que no son fieles y que viven sin el hombre en el desierto. Así hay humanos también, ¿verdad? Que son fieles a Yahweh y otros que no. Por eso es que Yahweh de algunos del imperio, por ejemplo persa, hablaba de ellos como eran un oso. Los griegos, leopardo. Babel, un león con alas de águila. Pero Israel, una oveja. Un animal que es fiel al hombre. Existen también aquellos que no son fieles y que viven sin el hombre en el desierto. El hombre ara en el campo con la ayuda de los animales fieles. Toda a esto se provee de alimento tanto a sí mismo como a los animales fieles, pero no provee a los infieles. Entonces, el hombre tiene un montón de animales, ¿verdad? De unos saca lana, de otros saca leche, hace queso, etcétera, etcétera, y come él y también comen ellos. De aquellos animales de los que toma cosas para él alimentarse, también les da. Pero no le da al león y a los que viven en el desierto o en lo salvaje, ¿verdad? Solo se da a sí mismo, a su familia y a los animales que le sirven. Que es similar a como Yahweh, como pastor, alimenta a sus ovejas y no alimenta a los que le rechazan, no alimenta a los que no son fieles, solo a sus ovejas. Obviamente el alimento está disponible, pero ellos se tienen que volver ovejas, se tienen que convertir en fieles. El hombre ara en el campo con la ayuda de los animales fieles. Toda a esto se provee de alimento tanto a sí mismo como a los animales fieles, pero no provee a los infieles. Asimismo, el hombre perfecto trabaja con la ayuda de los fieles a él y prepara todo lo necesario para la vida de ellos. Toda a esto, todo lo bueno y lo malo, la derecha y la izquierda, se encuentra en su lugar. No obstante, la Ruach HaKodesh se preocupa por todos y controla a todos, a los fieles a él, a los hostiles y a los indiferentes. Ahí vemos una vez más eso de que la Ruach está en todo, porque incluso entre los infieles. Pero Yahweh solo se encarga de los fieles. ¿Sí me explico? Entonces aquel que se mantiene oculto solo trabaja con los que se ocultan con él, los que buscan su refugio, los que se apartan del mundo. Pero la Ruach que está revelada tiene que actuar en absolutamente todo lo que existe, incluso aquello que se aparta de él, porque si no dejaría de existir. Pero tiene que existir para pasar por lo que tiene que pasar, juicio y demás. Dice entonces, no obstante, la Ruach HaKodesh se preocupa por todos y controla a todos, a los fieles a él, a los hostiles y a los indiferentes. Así él los une y los separa para que todos ellos obtengan el poder cuando él lo considere necesario. Esta traducción acá dice, hay animales que están sometidos a los hombres de tierra, tales como el toro, el burro y otros de ese tipo. Hay otros que no están sometidos y viven aparte en la naturaleza. El hombre ara el campo por medio de los animales sometidos y de estos se alimenta a sí mismo y también a los animales, ya sean domésticos o salvajes. Aquí incluye a los salvajes si es necesario, en el punto de que si el hombre tiene algún animal así, pues también lo alimenta, ¿verdad? Si es que tiene algún animal salvaje, pero en ese caso lo estaría domesticando, entonces volvemos a lo mismo, que se tiene que convertir en uno de los suyos. Así con el hombre perfecto de tierra, así con el Adán perfecto, él ara por medio de las potestades sometidas. O sea, Yahweh ara la tierra a través de los ángeles, que son como animales. Recuerdan que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Yahweh, los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles. Entre los ángeles hay ángeles rebeldes y hay ángeles fieles. O sea, entre los ángeles está Satanás, que es como un león que anda rugiendo viendo a ver a quién devorar. Entre los salvajes, no es fiel. Y están los ángeles fieles, el toro, como Micael y otros. ¿Sí me explico? Entonces, hay ángeles fieles con los cuales Yahweh ara la tierra, para que de la tierra salga el fruto, que son los creyentes. ¿Está claro? Así con el hombre, con el Adán perfecto, él ara por medio de las potestades sometidas, proveyendo para todo lo que existe, pues por esto se mantiene erguido el lugar entero. ¿Verdad? Por eso sigue funcionando la realidad. Ya sean los buenos o los malos, tanto los de la derecha como los de la izquierda. Yahweh se encarga de que todo exista, porque él es bueno, incluso que los malos existan. Lo de la derecha, lo de la izquierda, lo mantiene todo a través de el trabajo que hace con los malajim, como sus siervos. Dice, la Ruach HaKodesh apacienta a todos y manda sobre todos, sobre todas las potestades.
tanto a los sometidos como a los no sometidos y aislados, pues en verdad ella les junta y les encierra para que estos, aun si ellos lo deseen, no sean capaces de escapar. El punto es que ella tiene control de absolutamente todo, nada se le escapa de sus manos. Incluso los impíos que son rebeldes a Yahweh están bajo su poder, bajo su autoridad, y no se pueden salir de ella. Por más que quieran rebelarse a Yahweh, no se pueden salir del control de la Ruach. ¿Me explico? Es como un hijo que le vale lo que el papá diga, pero ¿verdad? La mamá sobre todas las cosas la respeta y todo eso, que sucede mucho. O sea, y qué bendición por las madres. Obviamente hay que respetar al papá. Mi punto es, así como Yahweh es el padre, hay mucha gente que lo rechaza a él, pero sí están bajo el control de la madre, sí siguen la influencia de su madre, ¿verdad? Y ahora sí estoy dejando claro, o quiero dejar claro más bien, que los impíos no saben que están bajo ese control. Simplemente lo están porque no hay otra forma, no existirían si no está la Ruach dándoles existencia. El Adán, el que ha sido creado, era hermoso, pero encontrarías que sus hijos son criaturas nobles. El que ha sido creado era hermoso, pero encontrarás que sus hijos son criaturas nobles. Es como una pregunta retórica, puesto que por más hermoso que fuese Adán físicamente, ¿verdad? Fuese perfecto físicamente porque fue el primero, sus hijos venían con pecado. Por ende, por más hermosos que pudiesen ser físicamente, no eran nobles. Dice, si él no haya sido creado, sino procreado por Yahweh, encontrarías que su semilla sería noble. O sea, el hombre Adán fue creado, formado del barro, y era muy hermoso físicamente, pero de él vino el pecado. Por ende, sus hijos no eran nobles. Ahora bien, si Yahweh mismo le hubiese procreado, en el sentido de lo hubiese a través de la Ruach dado a luz, sus hijos hubieran sido perfectos, nunca habría entrado el pecado. Eso ahí está mostrando que este cuerpo no fue hecho directamente por Yahweh, porque si fuese este cuerpo hecho directamente por Yahweh, nunca se deterioraría, nunca nos moriríamos. Y como la muerte tenía que ser parte de esta realidad, entonces Yahweh permitió que hubiese un en este caso un malaj, que llevar a cabo un proceso, el del cuerpo, como para que esta realidad pudiese existir en los términos que eran necesarios para llevar a cabo el propósito. Entonces, si él no fue creado, sino procreado, si él no hubiese sido creado, sino procreado por Yahweh, encontrarías que su semilla era noble. Pero ahora fue creado y procreó. Entonces, como fue creado y después procreó, hay una diferencia. ¿Qué nobleza es esta? Primero ocurrió el adulterio, luego el homicidio. Vean qué particular como lo pone Filipos. Primero ocurrió el adulterio. ¿Cuándo? Cuando las autoridades pusieron su semilla en Eva, que era la esposa de Adán. Y después el asesinato, ¿verdad? Así como lo pone, el homicidio, cuando Caín asesinó a Abel. Pero no solo cuando Caín asesinó a Abel, se podría decir que desde antes ocurrió el homicidio. ¿Cuándo? Cuando Adán comió el fruto y dejó entrar la muerte. Entró la posibilidad de homicidio. Entonces, pero ahora fue creado y él procreó. ¿Qué nobleza es esta? Primero ocurrió el adulterio, luego el homicidio. Así él, ¿verdad? Refiriéndose a Caín, el que cometió el homicidio, así él se procreó en adulterio. Aquí, por si algo en esta traducción dice, así se procreó en adulterio, no por Yahweh, porque vino a ser un hijo de la serpiente. Vean qué sorprendente, y bendito Yahweh. En el estudio anterior de inglés estuve hablando de este tema, entonces para los que siguen sus estudios va a quedar perfecto, porque recuerdan que la escritura dice claramente que Caín era del maligno. Estamos leyendo en Primera de Juan. Dice Primera de Juan 3:12. Bueno, desde el 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Importantísimo. Nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
Vean cómo la escritura, porque tal vez algunos digan, uy, usted está leyendo Filipos, eso es mentira, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa? No, está en la escritura también. O sea, y repito, esto para mí es escritura, simplemente que los paganos lo sacaron de ahí. Pero lo podemos confirmar con lo que se conoce como Biblia. Porque en 1 de Juan 3 dice, no como Caín, que era del maligno, o sea, Caín era hijo de Satán, no de Adán. Por eso fue adulterio. El nacimiento de Caín fue por adulterio. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Si Caín era del maligno y Abel era su hermano, entonces Abel también, porque eran hermanos. ¿Sí me explico? Ahora no puede decir medio hermanos, bueno, sí, porque son dos semillas diferentes que se pusieron ahí, pero también obviamente una madre. Entonces, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín es una muestra de todo lo contrario a lo que debemos ser. Aquí dice, desde el principio nos dijo, amémonos unos a otros. Y Caín mostró su odio matando a su propio hermano. ¿Por qué? Porque era del maligno. No podía actuar según el bueno, porque Adán fue creado, no procreado. ¿Sí me explico? Entonces, como fue creado, había error en él. Y ese error se manifestó con adulterio, muerte, etcétera, etcétera. Con desobediencia principalmente. Entonces decía, porque vino a ser un hijo de la serpiente, por eso llegó a ser un homicida igual que su otro padre. Llegó a ser un homicida igual que su otro padre. Aquí ponen otro en negrito, y ahorita voy a leerlo en la otra traducción. Dice, y él mató a su hermano porque cada apareamiento que ha sucedido entre disimilares es adulterio. Entonces, cuando los ángeles bajaron y tuvieron relación con las mujeres humanas, eso fue adulterio. Cualquier tipo de relación sexual entre seres que no son iguales es adulterio. Entonces, un ángel poniendo semilla en Eva es adulterio. Pero dice, y él mató a su hermano porque cada apareamiento que ha sucedido entre disimilares es adulterio. Aquí un comentario dice, el significado espiritual de esta oración lo tuercen y malentienden. Básicamente dice, aparearse a uno mismo con un espíritu del adversario es adulterio, del cual habla esto. Ahora, como hemos dicho, la fornicación o el adulterio espiritual. Fornicación espiritual es idolatría. Adulterio espiritual es cuando uno dice haber hecho pacto con Yahweh y después va y adora a otro, invoca a otro. Dice aquí, Caín fue quien fue procreado por la serpiente mediante su propio adulterio espiritual, no por algún cruce físico entre su madre natural y la serpiente, dice aquí este comentario. Caín físicamente era hijo de tierra, dice aquí según numerosas escrituras. Pero recuerden, o sea, creo yo lo más importante, Génesis 5, donde dice, y Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, Set. No menciona ni a Caín ni a Abel. Por más que esté poniendo la genealogía, si fueron sus hijos deberían estar ahí. Uno mató al otro, entonces no hubo más de Abel, pero Caín sí tuvo sus otros hijos. Entonces, ¿por qué no pone, y Adán tuvo a Caín, a Abel y a Set? Como Noah, que tuvo a Cam, Yafet y Shem. Y dice, y de Cam vinieron estos, de Shem vinieron estos, de Yafet vinieron estos. No dice, y de Caín vinieron estos, de Abel no salió nadie porque lo mataron, y de Set vinieron estos. No, dice nada más Set. No me extrañaría que con la relación, como lo he mencionado, de hecho así es como lo he dicho. Recuerdan que dice que Adán conoció a Eva y esta dio a luz a Caín. Entonces, si hubo una relación entre Adán y Eva sexual antes de que saliera Caín. Entonces, nada raro que Yahweh utilizara de la genética de Adán con su semilla para darle cuerpo a Caín, pero que su mente, su corazón, su alma venía de esa semilla que puso el malaj, porque la semilla que habrían puesto los malajim sería espiritual y la semilla física la habría puesto Adán. ¿Sí me explico? Entonces es como si el cuerpo lo dio Adán y el alma la dio el ángel cuando puso la semilla en el cuerpo de Eva. Espero se está entendiendo ese punto. Primero se comete un adulterio y después un asesino nace de este. Así dice esta traducción. Primero se comete un adulterio cuando las autoridades pusieron la semilla en Eva. Después un asesino nace de este. Nació Caín. Porque hubo adulterio, nació Caín. Nació un asesino. Entonces, eso también muestra que cuando una mujer tiene un hijo en adulterio o fornicación, puede traer cosas negativas a través de esa forma de concebir. ¿Verdad? No es para meterle miedo, o sea que normalmente en el pasado hacían cosas como para meterle miedo a las niñas
¿verdad? Para que no hagan cosas por puro miedo, como eso, la superstición que decía, le da un beso y ya va a quedar embarazada. En vez de decirles la verdad, y en este caso, ¿verdad?, explicar algo como esto. Por la fornicación o adulterio puede venir al mundo algo que traiga negatividad, y por eso lo ideal es hacer las cosas como Yahweh manda. Primero se comete un adulterio y después un asesino nace de este. Puso la semilla de la autoridad, nació Caín. Ese asesino había sido el hijo de un diablo antes, porque habría sido la semilla o el alma que venía de ese malaj, que es un satán. Por eso ahora también se vuelve un asesino de las personas y asesina a sus hermanos, porque eso es lo que hace ese malaj. Es un asesino desde el principio, dijo Yahushua. Cualquier unión sexual entre personas disímiles es un adulterio. Cualquier unión sexual entre personas que son diferentes es adulterio. Y con diferente, ¿verdad?, no se refiere a los muchos de así, ¿verdad? Por eso un negro con una blanca no se puede, ¿verdad? O otros, hay un rico con una pobre, no, eso es adulterio, ¿verdad? No es a eso a lo que se está refiriendo, es humano con humano, no ángel con humano, no humano con animal. ¿Está claro? Para que no se malinterprete. Que por otro lado también disímiles es básicamente yugo desigual, ¿verdad? Yugo desigual es adulterio. Por eso no nos debemos casar en yugo desigual, porque sería adulterio. ¿Sí me explico? Una persona que cree en Yahweh y otro no cree en Yahweh son diferentes. Uno cree en Yahweh, es una oveja, otro no cree en Yahweh, un animal salvaje. Van a haber problemas, definitivamente. Son disímiles, va a haber adulterio, y lo que salga de ahí va a traer problemas. ¿Sí me explico? Entonces, yugo desigual, y ahí ya viene a ser entre humanos, pero espiritualmente hablando son diferentes, porque hay humanos que se comportan como animales, y ese es mi punto. Pero no se trata de clasismo, no se trata de racismo. El primer homicida no sería Heilel, pues hizo comer a la mujer del fruto, incluso Eva le dijo que Elohim les advirtió que si comían morirían. Así es, por eso fue homicida desde el principio, y por eso está hablando de que Caín era como él. Recuerden, como he dicho, la semilla de Caín vino de Heilel, aunque Caín se parece a Samael. La semilla de Abel vino de Caín, aunque Abel se parece a Heilel, en el sentido de lo que representan, como un espejo. Yahweh es como un tintorero. Al igual que las tintas buenas, llamadas resistentes, se mueren solo con las cosas teñidas por estas. Pues lo mismo pasa cuando trabaja Yahweh, pues no descoloran sus tintas, porque son inmortales todo su trabajo de tintorero. Yahweh inmersa a quienes él inmersa en el flujo, en la inmersión. Ok, un poco difícil esa traducción. En sí, el hecho de que él viene como un tintorero, yo creo que está por decir más al respecto, por si algo, pero tiene que ver con el hecho de que todas las naciones, son 70 naciones, todas son diferentes, así como hay diferentes tipos de animales, así como hay diferentes tonos de tipos de color de piel, así como hay diferentes acentos, así como hay diferentes lenguajes, etc. Todos son diferentes, pero Yahweh como un tintorero va a hacer de todos esos colores uno solo, porque nos va a traer a un idioma, a la verdad absoluta, al conocimiento del verdadero poderoso. Dice en esta otra traducción, Yahweh es un tintorero, tal como los buenos tintes que son llamados verdaderos. Así dan nombre a las cosas que han sido permanentemente teñidas con ellos. Verá, un buen tinte, una vez que se usa, ya no se vuelve a desteñir. Verá, un buen tinte es aquel que una vez que pintó algo ya no se vuelve a despintar, queda ese color para siempre. Y así es con Yahweh, es un buen tintorero, porque lo que nos dio con Mashiach es eterno. Tal como los buenos tintes que son llamados verdaderos, así dan nombre a las cosas que han sido permanentemente teñidas con ellos. Lo mismo ocurre con quienes Yahweh tiñe, puesto que sus tintes son permanentes. Los teñidos se hacen inmortales por la coloración de él. Pues Yahweh sumerge a quienes él inmersa en aguas, ¿verdad? Así como normalmente para teñir algo hay que sumergirlo en el agua que tiene el tinte. Entonces nosotros somos sumergidos en Mashiach para recibir su tinte, que también somos cubiertos por la sangre, se podría decir. Pues Yahweh sumerge a quienes él inmersa en aguas. Aquí ponen un comentario. Aunque para nosotros, quienes creemos, somos inmersos en su nombre y en agua, esto se hace materialmente, simbólicamente, y significa
inmersarse en la muerte por el juicio del error, y nosotros, quienes creemos en Él, hemos muerto a través de su muerte. Por eso quienes no han creído serán ellos mismos inmersados en la muerte para ser juzgados por sus errores. Dice, nadie puede ver nada de las cosas establecidas a menos que se convierta o que llegue a ser como ellas. Esto es importante, que se conecta con lo que vimos ahora. ¿Por qué Yahushua se hizo grande ante los 3 discípulos al transfigurarse? Una de las razones porque iba a aparecer Eliyahu y Moshe con él. Entonces, para poder ser percibido, tenía que hacerse como ellos, que ya no estaban en esta realidad. ¿Me explico? Estaban en una realidad más elevada. Nadie puede ver nada de las cosas establecidas a menos que se convierta o llegue a ser como ellas. Uno no puede entender lo espiritual a menos que se haga espiritual. Y por eso es que uno muchas veces le explica algo que para uno es completamente lógico, obvio, claro, simple, a una persona, y la persona, ¿qué? No entiendo nada, ni me interesa, porque es natural, es carnal, y lo espiritual le rebota. Nadie puede ver nada de las cosas establecidas a menos que se haga como ellos. Esto no es como es con el hombre en el mundo, el mirar el sol sin convertirse en un sol, mirar el cielo y la tierra y todas las demás cosas sin convertirse en ellos. Es particular que, en esta realidad uno ahora puede ver a otra persona sin volverse la otra persona. Se mantiene la individualidad. Aunque alguien que vea de lejos y vuelve a ver a las dos personas, está viendo a las dos personas en una misma mirada, ¿verdad? Como hacer un cuadro, y en ese cuadro están los dos, son parte del cuadro, son uno en el cuadro. Mi punto es la diferencia que hay entre esta realidad y la realidad celestial. En la realidad celestial todo es uno. En la realidad celestial, y por eso para poder entender lo espiritual hay que hacerse espiritual, porque en lo espiritual usted ve al Cordero y se vuelve como el Cordero. En este mundo se mantiene, repito, la individualidad, aunque si lo pensamos espiritualmente, lo que uno ve sí lo influencia. Si uno ve el mal ejemplo de alguien por mucho tiempo, eventualmente empieza a actuar como ese alguien. Entonces sí, se convierte en esa persona. Muy común con los padres, ¿verdad? Lo malo de los padres uno siempre lo saca, también lo bueno, pero, ¿verdad? Normalmente lo que hacen mal los padres, y uno hasta les reclamaba, es que usted es así, ya sabe, cuando está viejo, haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por el ejemplo y la genética y otras razones. Entonces, en esta realidad, aunque sí considero que sí sucede de una manera espiritual, y no es eso a lo que se está refiriendo. Entonces, dice, pero en la verdad es así. Miraste a la Ruach, te volviste espiritual. Miraste al ungido, te ungiste. Miraste al Padre, te volverás paternal. Entonces vea también buen punto, porque ahí está diciendo, en vez de decir en lo celestial, está diciendo en la verdad. Porque aunque en este mundo que es de ilusiones, uno puede ver a otra persona sin convertirse en la otra persona, se mantiene individual, si la ve por mucho tiempo se va a volver como la persona. Entonces en la verdad sí hay una conversión a través de lo que entra por los ojos. Y lo que entra por los ojos es luz, ¿verdad? Yahushua es la luz. Así en este mundo lo miras todo y no te ves a ti mismo, ¿verdad? Como esas películas que hacen en primera persona, ¿verdad? Uno ve todo separado, pero uno no se está viendo a uno mismo. Pero si te ves en aquel lugar, tú mismo viste algo de aquel lugar y llegaste a estar allí. Como decía, si alguien nos vuelve a ver desde lejos, está viendo la unión de esas dos personas que no se están convirtiendo en el uno en el otro, pero para esa persona son uno porque se ven con una mirada. Entonces decía, pero si te ves en aquel lugar, tú mismo viste algo de aquel lugar y llegaste a estar allí. Entonces, si uno está en X lugar viendo a alguien y uno está consciente de que sí mismo está en ese lugar, llegaría a ser consciente de que uno es parte de todo, porque ese lugar no sería lo mismo sin uno ahí, por ejemplo. Además de que recuerden lo del experimento que hablamos de cómo la materia toma forma o existe mientras haya alguien que la observa. Entonces, por decirlo así, si no hay un observador, que sería uno en ese momento, no habría nada. Y llegaste a estar allí, pues a lo que miras, en eso te convertirás. Lo que miras, en eso te convertirás. Muy importante, entonces tengan cuidado con lo que están viendo. Tengan cuidado, por favor, con lo que ven.
Tristemente, en la internet hay muchas cosas disponibles para ver que no se deben ver, y que hay mucha gente que se vuelve esclavo de ver esas cosas y no se dan cuenta que al ver perversión se están volviendo en perversos, están haciendo pervertidos. Entonces, cuidado con lo que se ve, incluso en películas. Como he dicho, a veces cuando uno está viendo una película quizá X y pasa algo que uno dice, no, eso yo no debería verlo, mejor adelantar unos minutos, un segundo, unos 10 segundos, o taparse los ojos. Por más que un amigo, quien sea, diga, más bombeta, man, ese amigo no sabe lo que dice, ese amigo no sabe la realidad o lo que sea, y a uno le debería valer lo que piensen otros de uno mientras uno esté sirviendo al Padre como debe. Entonces, si uno lo hace porque es prudente, porque es cuidadoso, porque no se quiere embarcar después, entonces ¿qué importa lo que los otros piensen? Si quiere les explica. Pero volvemos a lo mismo, depende de quién es la persona. Yahweh es como un tintorero, al igual que las tintas buenas, llamadas resistentes. Eso es lo que aquí no entiendo cómo quedó aquí. Se mueren solo con las cosas teñidas por estas. Debe ser el hecho de que, bueno, lo que hablaba de que una vez que se puso el tinte es para siempre, hasta la muerte. La unión es hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Dice, lo mismo pasa cuando trabaja Yahweh, pues no se descoloran sus tintas porque son inmortales. Todo su trabajo de tintorero. Sí, sí era eso a lo que se refería. Yahweh inmersa a quien es él inmersa en la inmersión. Es imposible que alguien perciba algo de lo imperecedero a menos que se haya asemejado a este antes. Es imposible que alguien perciba algo de lo imperecedero a menos que se haya asemejado a este antes. Entonces, también esto es clave. Hay personas que pasan analizando la realidad y haciéndose preguntas. Hay personas que no, en lo absoluto. Entonces, si una persona nunca se ha hecho X pregunta, el que usted le traiga la respuesta para esa persona no va a valer nada, porque nunca se hizo la pregunta. Entonces, si esa misma persona nunca abrió su entendimiento a tal cosa, solo el hecho de cuestionarse, ¿qué será tal cosa? Cuando llega alguien y le dice, ¿sabías que tal cosa es esto? Esa persona va a estar abierta a eso. ¿En serio? Esa es la respuesta que buscaba. Mientras que si una persona nunca se cuestiona porque todo le vale y usted le trae conocimientos, ¿y eso para mí qué? ¿A mí qué me importa? Tengo que seguir trabajando, haciendo plata. Quite. Entonces, solo aquel que que busca asemejarse a lo celestial va a poder entender lo celestial. Solo aquel que abre su mente va a poder llenarla, ¿verdad? Claramente. Uno no puede meter información en un lugar cerrado. Es imposible que alguien perciba algo de lo imperecedero a menos que se haya asemejado a este antes. En el mundo de la verdadera vida todo sucede de forma contraria como sucede entre las personas mundanas. Ellas perciben el sol aunque no son el sol, perciben el cielo y la tierra y otros objetos sin ser estos. En cambio, en aquel mundo tú percibes algo y te conviertes en esto. Así, percibes a la Ruach HaKodesh, te convertirás en Ruach, apartado. Percibes al ungido, te convertirás en un ungido. Percibes al Padre y te convertirás en el Padre. El otro decía paternal. En aquel mundo percibes todo, pero no te percibes a ti mismo. Por el contrario, te percibes a ti mismo como aquel, porque te conviertes en aquel a quien percibes. Como lo que decía ahora de que uno ve a alguien, pero no se está viendo a sí mismo viendo a ese alguien. En aquel mundo percibes todo, pero no te percibes a ti mismo. Por el contrario, te percibes a ti mismo como aquel, porque te conviertes en aquel a quien percibes. Entonces, como en lo espiritual uno se convierte en aquello que percibe, debemos buscar percibir a Yahweh para poder hacernos como Él.